Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias al Señor que estamos aquí una vez más, los que asistimos a esta congregación, pero también damos gracias a Dios por las personas que están con nosotros, ya sea una primera vez, segunda vez o tercera vez, o que en algún tiempo no habían venido y ahora están otra vez con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, Dios les bendiga. Esperamos que pasen este tiempo o le estén pasando ya con mucha bendición de parte de Dios. Y ahora vamos a proceder a meditar en su palabra, en la palabra de Dios. Y lo que hablamos aquí no es, lo que hablamos aquí no es pues una opinión personal, ni es la doctrina teológica de la iglesia cristiana Gerizim, ni es la de ninguna otra iglesia o denominación, es simplemente lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y contra eso pues no podemos estar en desacuerdo, porque sería estar en desacuerdo con Dios, ¿verdad? Con Dios. Y el tema está yéndose y viniendo, no sé por qué, Y el tema se llama Al Dios no conocido. Ya con estas son 14 y media veces. Digo media porque esta es la segunda parte de la parte 14. Como habíamos dicho que íbamos a continuar con el tema que estuvimos viendo en el mensaje pasado. El mensaje pasado, y hoy vamos a continuar con el subtema que es Dios es Señor. Estamos conociendo a Dios, venimos a adorar a Dios. Hay un canto por ahí que decimos: al venir a este lugar venimos a adorar al Señor. Pero ¿cómo vamos a adorarlo si no lo conocemos? Si no sabemos qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, cuál es su forma de ser, su carácter. Y hoy vamos a recalcar este punto que es Dios es Señor. Dios es Señor. Ya vimos en el mensaje pasado 3 puntos. Dios es Señor sobre la naturaleza, ¿lo recuerdan? Dios es Señor sobre la naturaleza. Él tiene autoridad, poder, dominio sobre la naturaleza, y por eso lo que Él quiere hacer en la naturaleza lo hace, aunque vaya en contra inclusive de las leyes de la naturaleza. Cuando abrió el mar para que pasara Israel en seco, cuando abrió el río Jordán para que también pasaran en seco, en cuanto los que llevaban el arca se mojaran los pies, cuando detuvo el sol y la luna, cuando hizo que se cayeran las murallas de Jericó, en fin, tantas cosas, porque Él es Señor sobre la naturaleza. Tiene poder, autoridad, la naturaleza le obedece. También es Señor sobre las enfermedades, dijimos. No hay enfermedad que pueda, si Dios quiere, resistirse, ¿verdad? Las células del cuerpo obedecen a Dios. Los virus, las bacterias y todas esas cosas que nos causan enfermedades obedecen a Dios. Dios tiene poder, tiene autoridad sobre las enfermedades. Y también dijimos, número 3, sobre los demonios, empezando con el mismo Satanás. El mismo Satanás se cuadra, como dicen, ¿verdad?, ante Dios, porque Dios es Señor de Satanás y es Señor de los demonios. Y todo lo que quieran hacer, le tienen que pedir permiso a Dios. Lean el caso, por ejemplo, de Job, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el punto número 4, que es Señor de nuestra vida. Señor sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios y ahora sobre nosotros. ¿Cómo ven? ¿Dicen amén? Amén. Señor sobre nosotros, Señor sobre nuestra vida. En el mensaje pasado dejamos pendiente una pregunta que no contestamos, y yo les decía más adelante la vamos a contestar. Y esa pregunta es: ¿qué importancia tiene que Dios es Señor? ¿Qué importancia tiene este asunto de que Dios es Señor? ¿Es importante o no es importante? ¿Será algo secundario? ¿Algo de importancia terciaria, no sé, secundaria? No,
es algo demasiado importante porque está de por medio la salvación. La salvación, el que Jesús sea el Señor de nuestra vida, de ahí depende nuestra salvación. Dice Romanos 10 y versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué cosa? Serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tendrá importancia el que Jesús sea el Señor. Dice, serás salvo. Y si no, pues no. Entonces es demasiado importante. Se necesita para ser salvo. Para ser salvo. ¿Sí se entiende bien? Quizá alguien diga, ya la hice, yo ya confesé que Jesús es el Señor. Mire, mucha gente que se dice creyente le dice a Dios Señor, o le dice a Jesús Señor. Tenemos nosotros bastantes cantos, bastantes alabanzas, donde se menciona a Jesús Señor, ¿verdad? Jesús Señor de la creación, siendo en forma de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mucha gente le dice a Dios Señor o a Jesús Señor. Pero a eso se referirá el texto, a decirle Señor. Y ya, yo le digo Jesús es mi Señor y con eso ya estuvo. ¿Alguien me puede decir por qué no? Mateo 7:21, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces no se refiere a decirle nada más Jesús es el Señor. Muchos le dicen a Jesús Señor, pero ¿realmente es su Señor? Esa es la pregunta importante. Tú le puedes decir a Dios o a Jesús Señor, pero si no le dices también, como le decía el domingo pasado, si no le dices también como Isaías, heme aquí, envíame a mí, es porque no es cierto que es tu Señor. Allá en Isaías capítulo 6, Dios hablando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué contesta Isaías? Heme aquí, envíame a mí, porque Isaías entendía lo que era que Jesús o que Dios es Señor. Y yo les pregunté, estamos necesitando siervos de célula, ¿quién dice heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos levantaron la mano? ¿Se acuerdan? Ninguno. Ninguno. Y me dicen que Jesús es su Señor, que Dios es su Señor. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Miren, un ejemplo, un folleto evangelístico de esos que a veces se pueden comprar en las librerías, en las papelerías cristianas, para predicar el evangelio. Uno de esos folletos que yo leí dice así: para obtener la salvación y el completo perdón, el hombre debe arrepentirse ante Dios, creer que Jesucristo murió por sus pecados y aceptar el regalo de la vida eterna que Él ofrece a todos gratuitamente. Y ponía como texto Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para obtener la salvación y el completo perdón, debes arrepentirte y creer que Jesucristo murió por tus pecados y aceptar el regalo de vida eterna que ofrece. Pregunto, ¿qué falta ahí? ¿Qué falta en esa declaración? Falta reconocer a Jesús como el Señor y explicar que esto significa el aceptar ser esclavo de Jesús, porque ¿qué quiere decir en realidad la palabra Señor? Amo. Entonces, al decirle Señor, estamos aceptando ser esclavos de Jesús por el resto de la vida, hasta que se acabe la vida aquí en la tierra. ¿Y qué implica esto? ¿Saben qué implica? Implica que vamos a sufrir probablemente. Vamos a sufrir desprecios, vamos a sufrir burlas, o como le dicen ahora, bullying.
vamos a sufrir menosprecio de algunas personas, vamos a sufrir desánimo, vamos a sufrir, inclusive puede ser que persecución, cárcel y hasta la muerte por causa de Cristo. Eso es decirle a Jesús, Señor. Eso quiere decir Jesús, Señor. Miren, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba en el poder en Alemania Adolf Hitler, un soldado alemán saludaba a otro soldado alemán. ¿Cómo lo saludaban? Heil Hitler. Se escribe H-E-I-L. ¿Saben qué quiere decir Heil? Hitler es el apellido de la persona. Quiere decir Heil Hitler, quiere decir bueno. En otras palabras está diciendo Hitler es bueno. ¿Pero eso qué implica? Dijo Jesús, bueno, solo hay uno, Dios. Entonces cuando un soldado decía Heil Hitler y el otro le contestaba Heil Hitler, estaba diciendo Hitler es Dios. Que los alemanes no ignoraban la Biblia, conocían mucho de la Biblia también. Hitler es Dios. Hitler es bueno. Heil Hitler, eso quiere decir. Bueno, en tiempos en que Pablo escribió Romanos 10, versículo 9, que acabamos de leer ahorita, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. En tiempos en que Pablo escribió este versículo, que si confiesas a Jesús como el Señor, en ese tiempo no estaban los alemanes, estaban los romanos. Los romanos tenían el imperio que dominaba casi todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y cuando un soldado romano se encontraba con otro, no le decía Heil, decían, en aquel tiempo el gobernante romano, le decían el César. El César se creía Dios, se sentía un Dios y lo consideraba la gente como un Dios al César. Y por eso cuando un soldado saludaba al otro le decía, César es el Señor. El Señor, así como Jesucristo es el Señor. Estaban diciendo César es Dios, así como los alemanes, Hitler es Dios. También ellos decían César es Dios, César es el Señor, el amo supremo. Y entonces el otro soldado le contestaba, sí, César es el Señor. Ahora imagínense un grupo de soldados que viene caminando y en el sentido contrario va un cristiano. Se lo encuentran y le dicen como saludo, César es el Señor. Y tú eres ese cristiano, ¿qué contestas? Si eres verdadero cristiano vas a decir, no, Jesús es el Señor. Pero ¿qué te va a pasar? Nos van a agarrar los soldados, lo van a llevar a la cárcel, le van a poner una golpiza, azotes y quizá hasta la muerte. Eso quería decir Pablo cuando dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Eso quiere decir. No decir, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. No, eso no dice nada. Eso no dice nada. Es alguien que le podía costar la vida decir Jesús es el Señor. Y es precisamente lo que Jesús dijo. Mateo 16, 24, un texto que no les gusta a mucha gente. Y aún que se dicen cristianos, 24 y 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, olvídese de sí mismo, tome su cruz, es decir, sea capaz de morir por mí, sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Se fijaron? Si confiesas que Jesús es el Señor.
Y pensar que hay muchos cristianos hoy que les da vergüenza que se sepa que son cristianos. En su trabajo no quieren que nadie sepa que son cristianos. Si trabajan vendiendo algo a unos clientes, pues que los clientes no sepan que es cristiano, no va a ser que no me compre. Si estudian en la escuela, no, pues que no sepan mis compañeros, pues me van a hacer bullying si saben que son cristianos. Se avergüenzan de que se sepa que son cristianos. Yo pregunto, ¿una persona así es salva? De acuerdo con Romanos 10:9, que no es capaz de confesar a Jesús como su Señor, no es salvo. Porque si ni siquiera va de por medio la vida, sino simplemente que se burlen de él o le digan alguna cosa, menos lo va a hacer arriesgando su vida diciendo que Jesús es el Señor. Pero si confiesas que Jesús es el Señor, si no te avergüenzas de Él, si aún a costa de que puedas perder tus propiedades, tus bienes, tu vida misma o la de tu familia, y dices Jesús es el Señor, serás salvo. Serás salvo. Pero si te avergüenzas, Mateo 10:33 dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿qué cosa? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también le negaré delante de mi Padre. ¿Será salvo entonces? ¿Alguien así será salvo? No. Dice Jesús, yo lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Así que quiero repetir esto y lo vuelvo a poner aquí. Reconocer a Jesús como Señor significa convertirse en esclavo por el resto de la vida, aunque esto implique sufrir burlas, desprecio, hambre, pobreza, persecución, cárcel e incluso morir por Él. Eso significa reconocer a Jesús como el Señor. Así que cuando prediquemos a Jesucristo, le debemos decir a la persona, cuando prediquemos el Evangelio, tienes que creer en Jesucristo como tu Salvador, pero también como Señor. Y ser Señor significa esto: vas a aceptar ser su esclavo por lo que te queda de vida de aquí en adelante, y esto implica que a lo mejor vas a sufrir. Vas a sufrir y te vas a aguantar y vas a seguir adelante. Pero qué sensibles somos a veces, ¿verdad? Ya no voy a la iglesia, ¿por qué? No, es que este hermano no me saludó. Válgame Dios. ¿Será salvo una persona así? Bueno, es que, perdón Tomí, no lo digo por ti, es que yo estaba tocando la batería y de repente me dijo el hermano Abraham que me quitara y puse a otra persona. Ya estoy enojado, estoy triste, me hicieron menos, me menospreciaron a mí. Si no eres capaz de sufrir burlas, desprecio, que te insulten, que te griten, que te digan groserías, que te hagan a un lado, etcétera, etcétera, o inclusive padecer hambre, pobreza, persecución, cárcel y muerte por causa de Cristo, no eres cristiano. No eres cristiano. Pero que si me sales con que ya no voy porque el hermano me hizo muy feo o por quién sabe qué, no, hermano. Tú no eres hermano. No eres hermano. Si deberíamos soportar todo eso, ¿qué no vamos a soportar? Un desaire por ahí que alguien nos haga. Es que no pusieron las cortinas del color que yo quería. En fin. Pero si le decimos a la gente esto, si le predicamos esto, cuando vamos a predicar el Evangelio le decimos esto a la gente, ¿qué va a pasar? Ya sé lo que van a decir. Pues ¿quién va a aceptar a Cristo? ¿Quién va a querer aceptar a Cristo si le decimos esto? ¿Quién va a querer? ¿Cuál es la respuesta? Casi nadie.
No, si le decimos, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿sabes? Él va a bendecir tu vida, te va a ir bien, quién sabe qué tanto, bla, 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 y vas a prosperar, y vas paz, 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 paz. ¿Aceptas a Cristo? Claro que sí. Pero si le decimos la verdad, ¿qué va a decir? Casi nadie va a aceptar a Cristo. Y saben, de eso se trata, que casi nadie acepte a Cristo. Va a decir, ¿qué le pasa, hermano? No, yo no lo digo, lo dice Jesucristo. Se trata de que casi nadie acepte, que nada más los que acepten sepan porque de veras, de veras, de veras han puesto su fe en Jesús como su Señor y su Salvador. Y Jesús lo dijo, Mateo 7:14, ¿recuerdan esta cita? Porque estrecha es la puerta, estrecha, estrecha. ¿Cuántos caben? Muy poquitos, muy poquitos. Pero hay iglesias que tienen 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 y un montón de gente. ¿Entraron por la puerta estrecha? Aquí somos menos, poquitos. Y de repente se nos está yendo gente. ¿Por qué? ¿Les gustan mejor las otras iglesias donde les predican mentiras? Donde les dicen cosas bien bonitas y la verdad no agrada. No agrada. Mejor me voy a otra iglesia donde me hablan bien bonito, me dicen que me va a ir muy bien, que voy a prosperar, que Dios me va a bendecir, que me voy a sanar de todas las enfermedades y que no voy a tener problemas, etcétera, etcétera. Y aquí me dicen, no, tengo que ser esclavo de Cristo, tengo que sacrificarme por Él, si es necesario tengo que hasta morir por Él. No, pues así no, me voy a la otra, ya predican mejor. ¿Se acuerdan cuando Jesús empezó a predicar cosas como estas? Y había miles de personas que le estaban siguiendo. ¿Y qué pasó? Se empezaron a ir, sas, 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 sas. ¿Y cuánto quedaron? 12, sus apóstoles. ¿Y qué les dijo? ¿Queréis iros vosotros también? ¿Y qué dice Pedro? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pues aunque nos quedemos aquí 12, pero verdaderamente cristianos. Verdaderamente cristianos. Y los demás que se vayan a la puerta ancha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice, pocos son los que la hallan. Pocos. ¿Cuántos? Pocos. Pocos. Así que les tenemos que predicar esto para cuando llevemos el evangelio y estemos conscientes de que muy poquitos van a aceptarlo. Pero los que lo acepten van a ser verdaderos. Muy poquitos. Pero, y si no se lo predicamos, ¿qué va a pasar? Si no les decimos esto, ¿qué va a pasar? Vamos a estar engañando a mucha gente que piensa que salva y le estamos mandando al infierno porque no le predicamos verdaderamente el evangelio. Y un día cuando mueran van a despertar pensando que están en el cielo y van a ver que están a las puertas del infierno. Y quizás si los pueden ver, así como el rico veía a Lázaro, van a decir, tú me mandaste aquí, vas a ver. Tú me mandaste aquí, no me predicaste correctamente. Y yo te creí. Bueno, vamos al siguiente punto, 2 posiciones teológicas sobre la salvación. A pesar de que la Biblia está bien clara, pero siempre el hombre busca, no es que no entienda la Biblia, sino es que no la quiere entender porque piensa que no le conviene.
no le gusta lo que dice. Y entonces acomoda las cosas a su modo. Dos posiciones teológicas sobre la salvación. Una es la salvación del señorío y la otra es la salvación del no señorío de Jesús. La primera reconoce que Jesús es Señor y la segunda no reconoce que Jesús es Señor para ser salvos. ¿En cuál de las dos estarán ustedes? Yo en la primera, no sé ustedes. Pero voy a platicarles un poquito más. Ambas corrientes, esas son dos posiciones teológicas que hay en el día de hoy. Iglesias que tienen una posición, iglesias que tienen la otra posición. Para ser salvo tienes que reconocer que Jesús es el Señor. Ya dijimos lo que quiere decir que es el Señor. Y las otras dicen no. Nada más con creer, Él es tu Salvador, que murió por tus pecados y ya. No hay ningún compromiso de obediencia, de sujetarse a la voluntad del Señor. No. Bueno, ambas tienen en común lo siguiente. O sea, las dos posiciones creen esto. La muerte de Cristo en la cruz hizo efectivo el pago completo por nuestros pecados y la salvación eterna. Cristo, al morir en la cruz, pagó por completo por nuestros pecados y la salvación eterna. Romanos 3, 24 al 26 dice, como base bíblica para esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Segunda cosa, la salvación es por gracia, por medio de la fe únicamente en el Señor Jesucristo. La salvación es por gracia. ¿Lo creemos esto? Sí. Las dos corrientes creen esto, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que somos salvos por gracia. Una posición y la otra creen lo mismo. Número 3, los pecadores no pueden ganarse la salvación ni el favor de Dios. El mismo Efesios 2:9 lo decía, ¿verdad? No es por obras. Pero pongo otro texto más, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el hombre sin Cristo vive según la carne. 4, la vida eterna es un regalo de Dios. Bueno, Romanos 6:23, que ya lo mencionamos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las dos posiciones creen también esto, que la vida eterna es un regalo de Dios. Y número 5, los cristianos pueden llegar a pecar. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tanto los que creen en el señorío de Cristo como los que no creen reconocen que un cristiano puede llegar a pecar. ¿Están conscientes de esto, sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿por qué entonces a veces oigo que dicen, ese hermano es un hipócrita? Porque mira, yo lo vi el otro día que andaba haciendo esto. ¿Es hipócrita? Es un cristiano común y corriente que puede pecar. ¿Sí? Puede pecar. Y tú lo viste ese día que estaba pecando. Eso no quiere decir que no sea cristiano. Un cristiano puede pecar y tú también puedes pecar y lo has hecho y yo también.
Eso no dice que no seamos cristianos, que no seamos salvos. Podemos pecar. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso no nos hace ser hipócritas, nos hace ser falsos cristianos. Somos todavía seres humanos, estamos en la carne y podemos caer, y de hecho caemos en pecado varias veces. ¿Sí está claro? Lo dice la Biblia. No le llames a una persona porque lo sorprendiste haciendo algo que no debe. Ese no es cristiano, es un hipócrita. Porque entonces también tú serías un hipócrita. Bueno, eso es lo que tienen en común las dos corrientes. Ahora vamos a ver la corriente que reconoce a Jesús como Señor, la salvación del señorío. En particular, además de creer las 5 cosas que acabo de mencionar, también se agregan las siguientes. Número 1, el Evangelio llama a los pecadores a la fe al mismo tiempo que al arrepentimiento, el cual consiste en apartarse del pecado. El Evangelio llama a los pecadores a la fe, a creer en Jesucristo, pero también al arrepentimiento, que consiste en apartarse del pecado, en alejarse del pecado. Hechos 3, 19 y 26. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad, de su pecado, que deje su pecado. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista predicaba y fueron unos soldados y le dijeron, ¿nosotros qué debemos hacer? Porque decía él, arrepentíos. ¿Qué hacemos? ¿Qué les dijo Juan el Bautista? No sé si se acuerdan. Conténtense con su salario y no pidan moche. Fue lo que les dijo, dicho en tiempos modernos. No acepten corrupción. Es decir, ese era un pecado que tenían los soldados de aquel tiempo, o sea, la policía de aquel tiempo, y la policía de este tiempo ya no, ya son muy decentes. Pero si Juan el Bautista se encontrara un agente de tránsito hoy día, arrepentíos, le diría, entonces ¿qué debo hacer? Deja de estar recibiendo mordidas, apártate de tus pecados. Bueno, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Bueno, este es algo que está en la salvación, que reconoce el señorío de Jesús. 2, la salvación es toda obra de Dios, de modo que los que creen son salvos sin ninguna obra de su parte. La salvación es obra de Dios, toda es obra de Dios, no de la persona que llega a ser salva. Dice Tito 3, versículo 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios, es una obra de Dios. La salvación no es nuestra, no es por lo que nosotros hicimos o lo bien que nos portamos o lo buenos que fuimos, no, es una obra de misericordia de Dios, porque ninguno de nosotros, por muy bueno que sea, se merece la salvación. Levante la mano a alguien que crea que se merece la salvación. Nadie, yo tampoco la levanto. Nadie. Es una obra de misericordia de Dios. La fe, porque para ser salvo, ¿qué se necesita? Fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues aún la fe es un don de Dios y no del hombre. ¿De dónde proviene la fe para creer en Jesucristo como Señor y Salvador? No proviene de uno mismo, proviene de Dios. Es un don de Dios. De modo que, pongan mucha atención en esto,
no puede ser defectuosa, es un don de Dios. Si es un don de Dios, no puede ser defectuosa, no puede ser de corta duración, sino que va a permanecer para siempre, porque es un don de Dios. ¿Me explico bien? Es un don de Dios. Entonces no puede tener defectos, ni es de corta duración, sino que permanece para siempre. La fe, la genuina fe, como dice Pablo ahí en 2 Corintios, porque hay una fe falsa y una fe genuina. La fe que procede del hombre es falsa, la fe que es un don de Dios es verdadera, es la que da salvación, y esa fe permanece para siempre. La persona nunca deja de creer. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, cuando pone su fe en Cristo Jesús, es de cierta manera, vive de una manera determinada, le agradaba hacer esto, aquello, lo otro, que era pecado, y al momento de creer, Dios empieza a obrar en aquella persona y le empieza a hacer un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otra parte también dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí dice que el Señor la perfeccionará. Si tú no te estás perfeccionando en tu vida cristiana, es porque no has tenido la fe verdadera que viene de Dios, que es un don de Dios. Si tú en lugar de avanzar te vas para atrás, ten cuidado, medita bien. Pero una persona creyente verdadera tenía ciertos pecados, va dejando unos y otros y otros y otros y otros, y va creciendo espiritualmente conforme pasa el tiempo. Porque así lo promete Dios en esta parte. Y no puede ser de corta duración, sino que permanece para siempre, porque es un don de Dios, ¿ok? Y quiero que vean este texto, Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir irrevocables? A ver, no los oigo. Irrevocable, no se puede revocar. La fe es un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. ¿Se puede entonces dejar de tener fe? No. Si es de Dios, no. Si es que fue producto del hombre, alguien me habló el evangelio, me convenció ese hombre y entonces yo creí, eso sí se puede perder. Pero si fue el Espíritu Santo de Dios el que me convenció y creí, es irrevocable. Irrevocable. Bueno, el objeto de la fe es Cristo, no un credo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que todo aquel que ¿qué? ¿Quién es Él? Cristo. El objeto de la fe es Cristo, no un credo. Hay por ahí un credo, ¿verdad? Creo en Dios Todopoderoso y en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María. ¿Quién sabe qué? Se lo sabe Rosy muy bien, ¿verdad? No, la fe no debe estar puesta en un credo, sino en Cristo Jesús. Amén. En Cristo. Yo soy salvo porque creo en ese credo que dice ahí. No, soy salvo porque creo en Jesucristo. ¿Ok? Es el objeto, de modo que la fe implica un compromiso personal con Él. Segunda de los Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Una vez que hemos creído, ¿para quién vamos a vivir? ¿Para darnos gusto a nosotros? ¿Para satisfacer nuestros anhelos, nuestros planes, nuestras ilusiones? No, vamos a vivir, dice, para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces ahora tenemos un compromiso con Cristo. ¿Sí está claro? Un compromiso con Cristo. Esto lo entendió Isaías, lo vuelvo a repetir, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué dijeron ustedes? Yo no. No, es que, hermano, usted no sabe, yo tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Tengo mi familia que atender, tengo mi negocio, tengo esto, aquello, lo otro. Les pregunto, ¿Isaías sería un desocupado? ¿Estaba desempleado? ¿Era un holgazán que estaba nomás rascándose la barriga cuando Jesús le dijo, ¿quién irá por nosotros? Y dijo, pues no tengo nada que hacer, heme aquí, envíame a mí. Cuando Jesús encontró a Pedro, a Juan, a Andrés, estaban ahí descansando en el solecito en la playa ahí. Hey, ustedes que no están haciendo nada, vengan. ¿Sí? ¿O cómo los halló? Trabajando en la pesca. Cuando llamó a Mateo, ¿cómo estaba Mateo? Estaba trabajando, recaudando impuestos. Dios quiere gente trabajadora, no quiere ninis. Quiere gente trabajadora, responsable, diligente, puntual, etcétera, etcétera. A esos son los que Dios llama para trabajar. A los que no están haciendo nada, a los que no tienen nada que hacer, están desocupados, esos no. ¿Para qué los quiere en su reino esos? Así que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Compromiso. 4. La fe verdadera produce inevitablemente una vida transformada. Inevitablemente produce una vida transformada. La vida de la persona cambia. ¿Creen que Dios es todopoderoso? ¿Creen que Dios es soberano? No dijeron amén. ¿Sí? ¿Soberano qué quiere decir? Nadie más arriba de él, ¿qué más? Ya vimos, Dios es soberano, ese punto ya lo vimos, cuando vimos conocer a Dios, parte número, ¿quién sabe qué? Por ahí del 4, por ahí. Quiere decir que él hace lo que quiere. No necesita que nadie le dé permiso, no necesita pedirle permiso a nadie, no necesita nada, él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, si quiere y si no, no. Él es soberano. Bueno, cuando una persona le ha dado el don de la fe, su vida cambia. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces le decimos, hermano, por favor, tú eres hermano, mira, no debes vivir así, debes permitirle a Dios que controle tu vida, que te cambie, perdóneme, pero Dios no necesita permiso de la persona para cambiarlo. Dios lo va a cambiar porque lo va a cambiar, y si no lo cambia es que no tiene a Dios en su corazón, no es salvo, no necesita nuestro permiso. Cuando Él nos da la fe y nos da la salvación, nos empieza a cambiar, a transformar. Las viejas cosas pasaron y las de Cristo son hechas nuevas. Eras borracho, Dios te va a quitar lo borracho, aunque tú no quieras. Pregúntenle a Jonás, ¿le pidió permiso Dios a Jonás? Jonás, ve a Nínive. No quiero. Y se fue para el otro lado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No, tú vas porque digo yo que vas, y pum, se lo come el pez ese y lo vomita y se va para Nínive, ¿sí o no? Y Moisés, ¿qué dijo? No, Señor, manda otro, mira, yo no puedo hablar. Tú vas, Moisés, y te me vas a Egipto, órale. Y fue Moisés. ¿Y qué dijo Jeremías? Es que yo estoy muy chiquito, muy jovencito. Tú vas a ser mi profeta porque yo lo digo, punto.
Y le dijo a Aarón, ¿vas a estar ahí de pastor? No, Señor, pero yo no sé. Tú vas. A mí me pasó. No estoy aquí porque yo se lo pedí. Ay, es que yo tenía el anhelo de ser pastor. No. Así es Dios. Así es Dios. Él quiere, no nos pide permiso. Y dice, las cosas viejas pasaron. Inevitablemente la vida es transformada. Lo quieras o no, tu vida es transformada. Porque lo quiere Dios. Y no necesita que le des permiso. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál vamos? Número 5, los que verdaderamente creen amarán a Cristo y al amarlo van a querer obedecerlo, van a anhelar obedecerlo, ¿sí o no? 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis, se refiere a Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿A quién se refiere que amamos? A Jesús, sin haberle visto. Y dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué cosa? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará, es decir, va a obedecer su palabra, el que lo ama. Entonces, el que verdaderamente cree en Cristo lo ama y al amarlo lo obedece. Número 6, la conducta es una prueba importante de la fe. Quiero que me entiendan, no es por la conducta que llegamos a ser salvos, sino es la conducta lo que demuestra que realmente ya somos salvos. ¿Está claro? La conducta es una prueba importante de la fe y la obediencia es una evidencia de que esta es auténtica, que la fe es auténtica. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, en esto sabemos que nosotros somos salvos, si obedecemos sus mandamientos. Si hay en nosotros el deseo de obedecerle, entonces, y lo hacemos, sabemos que somos salvos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No es salvo. Entonces, la conducta es una prueba importante de la fe, según este versículo, sí. Y es una prueba de que de veras nuestra fe es auténtica. Número 7, los creyentes pueden tropezar y caer, ya lo dijimos, un creyente puede pecar, sí, pero perseverarán en la fe. Cae en pecado, pero después el Espíritu Santo le redarguye y entonces se arrepiente, pide perdón a Dios y continúa su vida. Pero el que no es cristiano verdaderamente se puede alejar del Señor y eso demuestra que en realidad nunca había nacido de nuevo. Dice la Biblia en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquella persona que dice yo creo en Jesucristo y asiste un tiempo y se congrega y sirve a Dios y todo lo que ustedes quieran, pero después se aleja ya definitivamente del camino del Señor. Y no, ya no me hablen de esas cosas, yo esto y lo otro y aquello. Dice, es porque nunca fueron de nosotros. Salieron de nosotros. Pero si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Bueno, esos son la salvación del señorío. Y ahora vamos a ver los que dicen que no se necesita que Jesús se le reconozca como Señor para ser salvos. Salvación del no señorío. Este grupo, esta doctrina teológica que tienen algunas iglesias,
dice lo siguiente, fíjense. Bueno, ya vieron las anteriores, sí, 7 más las 5 primeras. ¿Las creen ustedes? O a lo mejor creen estas otras. Vamos a ver estas otras. Les conviene, miren. Es estrecha, es ancha la puerta aquí. El arrepentimiento es un cambio de mente o de opinión acerca de Cristo. O sea, simplemente yo pensaba que Cristo era un farsante, ahora cambié de opinión. Yo creo que sí es, verdaderamente. Ya cambié de opinión. Eso es arrepentimiento, dice. Es simplemente sinónimo de fe. Volverse del pecado no es requisito para la salvación, dice. Bueno, ¿les gusta? O sea que pueden seguir pecando todo dar. Síganle igual. ¿Dónde queda ese versículo que dice, y esto, y esto, y esto, y esto erais algunos? ¿Sí lo han leído? Mas ya he sido lavados, ya he sido limpiados. Bueno, no, aquí no, aquí síganle igual. Los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los mentirosos, los ladrones, sigan igual, no pasa nada. Nada más con que crean y ya. 2, puede ocurrir que la fe no dure mucho o que el verdadero cristiano deje de creer por completo. ¿Cómo ven? ¿Eso enseña la Biblia? ¿Pasa esto? Sí. Pero ¿realmente era la fe que proviene de Dios? No. La fe que proviene de Dios es un don irrevocable. No va a poder dejar de creer nunca. 3, la fe salvadora consiste en ser convencido por la verdad del Evangelio que Cristo puede eliminar la culpa y dar la vida eterna, no un compromiso con Él. ¿La ven? Está todo dar. No hay compromiso con Dios. 4, el sometimiento a la autoridad de Cristo como Señor no es inherente a la transacción de la salvación, como tampoco la disposición de consagrarse a Cristo. ¿Les gusta? Es una doctrina teológica que se enseña en algunas iglesias. 5, los cristianos pueden caer en un estado de carnalidad vitalicia, o sea, de por vida. Es decir, personas nacidas de nuevo que vivirán continuamente como personas no salvas. ¿Tiene lógica esto? Personas nacidas de nuevo que van a vivir como si nunca hubieran nacido de nuevo. ¿Tiene sentido eso? 6, la desobediencia y el pecado prolongado no son motivos para dudar de la realidad de la fe de una persona. Ok. Puedes vivir en desobediencia, en pecado, y no tienes por qué dudar. Tú creíste en Jesucristo. Acuérdate aquel día que levantaste la mano, que pasaste al frente, que aceptaste a Cristo. Pues ya fuiste salvo. ¿Y cómo estás viviendo ahora? No importa. Vive como quieras. Tú ya creíste, ya eres salvo. Eso enseña esta posición doctrinal. 7, un cristiano puede rechazar a Cristo por completo y llegar a punto de no creer. Dios ha garantizado que los que una vez creyeron están seguros para siempre. ¿Cómo la ven? ¿Tú ya creíste? ¿Cuándo fue? No, pues hace 30 años, tantos años. Bueno, pues ya fuiste salvo, ya no te preocupes. Ya. ¿Ves que ahora ya no creo? No le hace, ya eres salvo. 8, la fe es un acto humano, no un don de Dios. Sucede en un momento decisivo, pero no continúa necesariamente. Puede desviarse o aún convertirse en incredulidad. ¿Conocen a alguien así? Que antes era creyente y ahora ya no es creyente. Creer para salvación es creer en los hechos del Evangelio, o sea, un credo, como decíamos hace rato. En los hechos del Evangelio, los que añaden alguna sugerencia de compromiso se han apartado del concepto bíblico de la salvación.
10. El fruto espiritual no está garantizado en la vida cristiana, pero por eso algunos pasan sus vidas en un territorio estéril de fracaso, confusión y toda forma de maldad. No necesariamente tiene que haber el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Puede no haber nada de fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No tiene por qué haberlo. 11, creo que ya falta uno más. Nada garantiza que el cristiano ame a Dios, que acabamos de leer. La salvación ni siquiera coloca necesariamente al pecador en una buena relación con Dios. ¿Cómo ven? Está buena esta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Nos hacemos de esta doctrina? Está bien. Está más ancha esa puerta, ¿no? Y este camino está espacioso, Miren esta última. Si las personas están seguras de que creen, su fe debe ser auténtica, aunque vivan involucrados en pecados serios y prolongados. Yo soy salvo porque yo estoy seguro de que creo en Jesucristo. Yo creo. Oye, hermano, pero mira cómo estás viviendo. Tu vida no da evidencia de que, no, eso no importa. Yo estoy seguro de que creo y soy salvo entonces. ¿Está bien? ¿Les gusta? Bueno, entonces ya vamos a terminar. ¿Cuál de las dos posiciones teológicas crees que es la bíblica? ¿Cuál de las dos? ¿La primera, la del señorío de Cristo, o la del no señorío de Cristo? Antes de contestar, quisiera recordar algunos versículos rápidamente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero subrayar el verbo creer. ¿En qué tiempo está? ¿En pasado? ¿En futuro? Está en presente. Yo soy salvo porque hace 30 años pasé al frente, hice mi profesión de fe. Hoy ya no creo, vivo como nada, pero yo creí hace 30 años. No dice todo aquel que ¿cuándo? Hoy cree, presente. No que creyó, no dice todo aquel que en Él creyó, no dice todo aquel que alguna vez creyó en Él tiene vida eterna. Dice todo aquel que en Él cree hoy. ¿Cuántos creen hoy que Jesucristo es su Señor y Salvador? Hoy. Si lo siguen creyendo hasta el último día de sus vidas, hasta el último suspiro, respiro, latido de su corazón, es don de Dios. El que en mí no permanece, este es muy semejante al primero, el que no permanece será echado como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué está diciendo? El que dice que creyó pero luego ya no anda en el camino, ya no cree, ya quién sabe qué le va a pasar, ¿a dónde va a dar? Al infierno. ¿Vieron? No es del pasado, es del presente. El que no permanece se va a ir al infierno, porque su fe no era verdadera, no era genuina. Mateo 7, 19, 20, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Otra vez, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Si no da buen fruto, dice, es cortado y echado. Pero ¿qué dicen los del no señorío? No importa la conducta que tengas, tú crees, eres salvo. Pero Jesús dijo que el que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos entonces a la conclusión. ¿Cuál es la posición correcta? ¿Señorío o no señorío de Cristo? ¿Cuál creen ustedes? ¿No les gustó el de no señorío? Está todo dar. Hermano, ¿te gusta? Síguele. ¿Quieres tener otra parte de tu esposa? Pues no hay problema. Sigue en el pecado, vive como quieras, date gusto a ti mismo, haz tu propia voluntad, no hay problema. Pero esta posición del señorío de Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la posición correcta? Vamos a ver algunas preguntas. ¿El arrepentimiento es solo un cambio de opinión o incluye alejarse del pecado? Alejarse del pecado, ¿verdad? ¿La fe es un acto humano o es un don de Dios? ¿Qué dice Efesios 2:8? Es un don de Dios. El señorío de Cristo dice que es un don de Dios, los otros dicen que es un acto humano. Por lo tanto, se puede perder, se puede dejar de creer. ¿Se puede tener fe genuina y luego perderla? ¿O la verdadera fe es permanente? No se puede, ¿verdad? La verdadera fe es permanente. Si es un don de Dios, es permanente, porque los dones son irrevocables. ¿Se puede ser salvo y continuar practicando el pecado? A ver, alguien rápidamente búsqueme en su Biblia, pero más rápido que echo la mocha. Primera de Juan 3, versículos 8 y 9. ¿Ya? ¿Quién lo encontró? Primera de Juan 3, versículos 8 y 9. Bueno, ya con eso. Entonces, ¿puede practicar el pecado? No. Puede pecar, pero no practicar el pecado. Y el 9, todo aquel. Bueno, los de la salvación no señorío dicen que sí puede continuar pecando, practicando el pecado. Los de la salvación del señorío de Cristo dicen que no. Y es lo que dice la Biblia. ¿Se puede creer y llegar a ser salvo pero vivir haciendo nuestra propia voluntad? No, ¿verdad? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Puedes ser salvo creyendo en Jesús como tu Salvador, pero no hacerlo el Señor de tu vida, sabiendo lo que eso significa, que estás aceptando ser su esclavo por el resto de tu vida y que estás dispuesto a sufrir desprecios, burlas, sufrir persecución, hambre, pobreza, quizá azotes, cárcel y hasta la muerte. ¿Puede alguien nada más decir es mi Salvador, mi único y suficiente Salvador, como dicen, pero no Señor? ¿En cuál de las dos posiciones estás viviendo? De la respuesta correcta depende tu salvación. ¿Cuál crees? Yo les quiero preguntar, ¿cuál creen de los dos? ¿Cuántos están por la posición 2? Levanten la mano. Entonces, ¿cuántos están por la posición 1? Levanten la mano. Jesús es Señor. Amén.
El ser Señor, Él me manda y yo obedezco lo que Él quiera que yo haga. ¿Sí? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que ahora hemos recibido y que esperamos se vea reflejada, no en una sola confesión con la boca, sino en la vida que llevamos diariamente, la manera en que vivimos diariamente, en el servicio que te prestamos, en el no avergonzarnos jamás de ti, sino a quien sea, en el momento que sea, declararle: yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por mis pecados. Él es mi Salvador, Él es mi Señor y le obedezco. Gracias, Padre, por tu palabra. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.